En este vídeo vamos a aprender qué son y cómo se utilizan los adjetivos, de manera que puedas emplearlos de manera correcta, mejorar tu nivel, tus conversaciones del día a día y tus descripciones. Veremos algunas tips muy importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de usar este tipo de palabras, y al final del vídeo veremos algunos ejemplos de los adjetivos más comunes que tienes que conocer. ¿Te interesa? Pues venga, vamos al lío. Los adjetivos son un tipo de palabra que nos aportan información sobre el sustantivo o nombre al que acompañan. Es decir, nos hablan de las propiedades y características de las personas, los objetos o los lugares a los que se refieren. Vamos a centrarnos en los adjetivos calificativos, que son los más comunes y los que tienes que conocer sí o sí para desenvolverte bien en español. Teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, ya te podrás imaginar que normalmente te vas a encontrar los adjetivos junto a los sustantivos a los que se refieren. De hecho, para que nuestras oraciones tengan sentido, se deben dar en este contexto conjunto y que se dé esta relación entre adjetivo y sustantivo. Si en algún momento tienes problemas para identificar el adjetivo o no lo terminas de ver claro en la oración, no te preocupes, es muy sencillo. Simplemente hazte estas dos preguntas: ¿cómo es o cómo está? ¿Cómo es o cómo está esa persona, animal, objeto al que se refiere la oración? Por eso, normalmente vamos a ver los adjetivos acompañados de verbos como ser y como estar, aunque también pueden usarse perfectamente sin estos verbos y que la frase tenga sentido. Veámoslo con un ejemplo. En la frase un perro blanco tenemos un sustantivo, que en este caso sería perro, y un adjetivo calificativo que nos aporta información. Si preguntáramos ¿cómo es el perro? Pues leyendo esta frase podríamos decir que es blanco. En este ejemplo puedes ver muy fácilmente que blanco es nuestro adjetivo calificativo. Es muy importante que tengas en cuenta que los adjetivos tienen género y número, y este género y este número van a coincidir siempre con el del sustantivo al que acompaña. El género puede ser masculino, femenino o neutro, mientras que el número puede ser singular si nos referimos a una sola cosa o plural si nos referimos a más de una. Siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos nuestra frase un perro blanco en el que el adjetivo es masculino y singular. Si el sustantivo pasara a ser plural y fuera unos perros, nuestro adjetivo también tendría que cambiar: unos perros blancos. Pasaría exactamente lo mismo si el adjetivo fuera femenino. Por ejemplo, una mesa. En la frase una mesa blanca, el adjetivo blanca es femenino singular, al igual que mesa. Si la frase pasara a plural, unas mesas, nuestro adjetivo también cambiaría: unas mesas blancas. En cuanto a los adjetivos neutros, estos pueden usarse indistintamente con sustantivos masculinos o femeninos. Por decir algunos ejemplos, tenemos los que terminan en -e, como interesante, inteligente, alegre. También los que terminan en consonante, como fácil, difícil o joven. Y algunos colores, como azul, naranja, rosa, que podemos usar tanto con sustantivos masculinos como femeninos. En cualquier caso, cualquier tipo de sustantivo, sea masculino, femenino o neutro, sí que cambiará de número. Por ejemplo, yo puedo decir el niño alegre o la niña alegre, pero si pasamos a plural, el adjetivo pasaría a plural: los niños alegres, las niñas alegres. Vamos a hablar ahora de la colocación y el orden de los adjetivos. Por norma general, los adjetivos te los vas a encontrar detrás del sustantivo. Eso sí, es posible en algunos casos usar los adjetivos delante, pero tienes que tener en cuenta que esto, primero, no es muy común en español, y segundo, puede llevarte a meter la pata, porque no todos los adjetivos admiten este uso. Por lo tanto, te recomiendo que si no estás seguro, no te líes y te limites a poner los adjetivos detrás del sustantivo. Aunque vamos a ver algunos ejemplos, los más comunes, en los que el adjetivo puede ir delante. Además, tienes que tener en cuenta que en algunos casos el hecho de colocar nuestro adjetivo delante o detrás del sustantivo puede cambiar el sentido de la oración por completo, así que tienes que tener cuidado en este sentido. Por ejemplo, piensa en estas dos frases. ¿Crees que tienen el mismo significado? Pues lo cierto es que no. La primera se refiere a un amigo que tengo desde hace muchos años, por ejemplo, un amigo de toda la vida o un amigo de la infancia, mientras que la segunda se refiere a un amigo que es de avanzada edad, que es ya anciano, que tiene una edad muy avanzada. Por lo tanto, como te he comentado, hay que tener cuidado a la hora de cambiar este orden.
Por último, en este apartado de colocación y orden de los adjetivos, debemos tener en cuenta que en español los adjetivos no tienen por qué seguir un orden concreto, como sí que pasa en otros idiomas, como por ejemplo el inglés. Simplemente debes tener en cuenta que si vas a meter 2, 3 o 4 adjetivos en la misma oración, debes separarlos con comas. Y en el último par de adjetivos colocarás y entre ellos, para indicar que son los últimos de la oración. Por ejemplo, y siguiendo con nuestro amigo de cuatro patas, yo podría decir que el perro es grande, blanco y juguetón. También podría decir que el perro es juguetón, blanco y grande. No importaría si cambiara el orden. Lo que sí que te voy a dar es un consejo. Si vas a usar más de 3 adjetivos, es mejor que los separes en 2 frases. Por ejemplo, yo podría decir el perro es blanco, grande y juguetón. Además, es peludo y muy cariñoso. Y así quedaría separado en 2 frases, se entendería mejor y sonaría mucho más natural. Para terminar, vamos a hacer un pequeño repaso por los adjetivos más comunes y sencillos que tienes que conocer. Vamos a verlos en parejas, revisando su significado y el opuesto. En primer lugar, tendríamos bonito o bonita y feo o fea. Tienes que tener en cuenta que mientras que feo o fea se usa indistintamente para personas u objetos, bonito es más enfocado a objetos o paisajes, mientras que si nos refiriéramos a una persona diríamos que es guapo o atractivo o guapa. Lento, lenta. Rápido, rápida. Nuevo, nueva. Antiguo, antigua. Un sinónimo de antiguo que se usa muchísimo en el español hablado coloquialmente es viejo. Pero debes tener cuidado al usarlo porque en algunos contextos no suena demasiado bien. Aburrido, aburrida. Divertido y divertida. Alto, alta. Bajo, baja. Y atento a los 2 últimos. Bueno, buena. Malo, mala. Grande, pequeño, pequeña. En este caso, grande pertenece a ese grupo de adjetivos neutros que podemos usar con sustantivos tanto masculinos como femeninos. Pero te había dicho que prestaras atención a los 2 últimos adjetivos a ver si notabas algo raro. ¿Sabes a qué me refiero? Pues bien, estos adjetivos son especiales porque, como hemos dicho, algunos adjetivos se pueden colocar delante del sustantivo, pero en este caso, estos 2 adjetivos cambian su forma si los colocamos delante. O más bien, si los queremos usar correctamente, nosotros tenemos que cambiar su forma. En el caso de bueno, pasaría a ser buen. Por ejemplo, yo podría decir que mi amigo es muy bueno o que tengo un buen amigo. El sentido es el mismo, solo que al ponerlo delante, cambia. Igual que pasa con grande. Yo puedo decir que tengo una casa muy grande o que tengo una gran casa. No cambia el sentido, pero sí cambia la forma de escribir o de decir el adjetivo. Por lo tanto, debes tenerlo en cuenta para usarlos correctamente. En este vídeo has aprendido los aspectos más importantes de los adjetivos en español, además de algunos consejos para usarlos correctamente y mejorar tu nivel. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si tienes cualquier duda al respecto, puedes dejarla en los comentarios y haré todo lo posible por resolverla. Así que nada más por mi parte. Me despido, te dejo por aquí un vídeo que puede interesarte y nos vemos pronto. Un saludo y hasta otra.